como ejemplo para nosotros. Así que podemos aprender mucho al mirar al Antiguo Testamento. Y bueno, cuando se comparan los libros escritos por Isaías, Jeremías, Ezequiel, los profetas menores son menores solo en tamaño. Los mensajes que escribieron los profetas menores son de gran importancia. De hecho, sus mensajes deberían llenarnos de asombro. Bueno, el punto principal es cuando no entendemos por qué todo está tan oscuro a nuestro alrededor, debemos hacer como Habacuc y buscar respuestas en Dios. Habacuc fue contemporáneo de Nahum, Sofonías, Jeremías, lo que lo situó en los reinos de Josías y Joacim. Asiria había desaparecido de la escena. Pero Babilonia, los caldeos estaban en el poder. Nabucodonosor había derrotado a Egipto y estaba a punto ahora de atacar Judá. Jeremías había anunciado que Babilonia invadiría a Judá y destruiría Jerusalén y el templo, y se enviaría a la nación al exilio. Y esto sucedió en los años 586 hasta 606. Y el pequeño libro de Habacuc indica que conocía bien las escrituras del Antiguo Testamento. Habacuc era un teólogo competente y tenía una gran fe en Dios. Y debido al Salmo de capítulo 3, algunos estudiosos piensan que pudo haber sido un sacerdote que dirigía el culto en el templo. Si es así, entonces, al igual que Jeremías y Ezequiel, era un sacerdote llamado a ser profeta, lo cual es un ministerio mucho más difícil. Habacuc significa abrazar o luchar. Y en su libro hace ambas cosas. Lucha con Dios sobre el problema de cómo un Dios santo podría usar a una nación malvada como Babilonia para castigar al pueblo de Judá. Y luego por fe abraza a Dios y se aferra a sus promesas. Habacuc también lucha con el declive espiritual de la nación y con el motivo por el cual Dios no hacía nada al respecto. Habacuc quería ver al pueblo revivido, pero Dios no respondía a sus oraciones. Y este capítulo 2, relata una experiencia que tuvo Habacuc similar a la registró el salmista Asaf en Salmos 73. Al igual que Habacuc, Asaf estaba desconcertado por la providencia de Dios en este mundo. Le inquietaba que los malvados parecían prosperar, mientras que los justos sufrían. Al igual que Habacuc razonó con Dios, al igual que Habacuc le dio a Dios la oportunidad de responder. Salmo 73, versículos 16 y 17 nos dice el corazón de Asaf. Cuando pensaba, tratando de entender, esto fue difícil para mí, hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Allí en el santuario encontró la respuesta de Dios a su problema.
y sus suspiros se convirtieron en cantos. Acompañemos a Habacuc a la atalaya, que era su santuario, y escuchemos lo que el Señor le dijo cuando Dios habló a su siervo. Y le encomendó 3 responsabilidades que debía cumplir. La primera era escribir la visión de Dios en versículos 1 a 3. Estaré a mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré. Velaré para ver lo que Él me dice y qué he de responder cuando sea reprendido. Entonces el Señor me respondió: escribe la visión y grábala en las tablas, para que corra el que la lee. Porque es aún visión para el templo señalado. Se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará. El profeta se veía a sí mismo como una centinela en las murallas de Jerusalén, esperando un mensaje de Dios que pudiera compartir con el pueblo. En la antigüedad, los centinelas tenían la responsabilidad de advertir a la ciudad de cualquier peligro que se acercara. Y si no eran fieles, sus manos se mancharían con la sangre de las personas que murieron. Era una responsabilidad muy seria. Así que vemos la imagen del vigilante. Nos transmite una lección espiritual para nuestros días. Como el pueblo de Dios sabemos que el peligro se acerca. Y es nuestra responsabilidad advertir a las personas, huir de la ira que está al venir. Ese versículo es de Mateo. Y si nosotros hoy en día no tomamos el tiempo para compartir el evangelio con los que son pecadores perdidos, su sangre puede recaer sobre nuestras manos. Queremos poder decir con Pablo: por tanto les doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Hechos capítulo 20, versículo 26. Da la impresión de que Habacuc tenía lo que el Señor pudiera decir a causa de la queja de su siervo, versículo 1. Pero el Señor respondió con misericordia a Habacuc y le dio la visión que necesitaba para convertir su preocupación en adoración. Y esta visión incluía no solamente las palabras de Habacuc capítulo 2, sino también la revelación de la gloria de Dios registrado en capítulo 3. Cuando contemplamos la gloria de Dios, como cantamos hoy, contempla a Dios. Cuando contemplamos la gloria de Dios y crees en la palabra de Dios, esto te da fe para aceptar la voluntad de Dios. Y bueno, no estaríamos estudiando este libro hoy si Habacuc no hubiera obedecido las órdenes de Dios. Y escrito lo que Dios había dicho y mostrado. Y este escrito debía ser permanente para que generación tras generación pudiera leerlo. También debía ser sencillo, escrito de manera que cualquiera pudiera leerlo. Y debía ser público para que incluso alguien que pasara corriendo junto a las tablas expuestas
pudiera captar el mensaje de inmediato. Habacuc no era la única persona en Judá que necesitaba este mensaje. Y era su obligación de compartirlo. La revelación que Dios dio era para un tiempo futuro y sobre un tiempo futuro. Aunque la aplicación inmediata era el fin del cautiverio babilónico, el autor de la epístola a los hebreos lo interpretó como una referencia también al regreso al Señor Jesucristo. Y guiado por el Espíritu Santo, cambió ello por Él y lo aplicó a nuestro Señor. Versículo 2, capítulo 2, versículo 3, porque dentro de un poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Junto con los burladores de los que escribió Pedro, algunos lectores podrían preguntarse, ¿dónde está la promesa de su venida? Y la respuesta de Dios es esperad, sin duda vendrá. Un judío desanimado en el exilio babilónico podría preguntar, ¿vendrá el Señor para librarnos? Y la respuesta es sí, espérele. Y estoy aquí para recordarle, mientras estamos aquí, tenemos la responsabilidad de proclamar el mensaje a todos en nuestro alrededor, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, familia. Qué responsabilidad, porque tan seguro que estoy aquí, algún día el Señor Jesucristo va a venir para llevar su pueblo para estar con Él por toda la eternidad. Y la única esperanza para esto es poner su fe y confianza en el Señor Jesucristo como el único remedio para tener sus pecados perdonados y tener un hogar para toda la eternidad con Él. Entonces Él tenía que escribir la visión. También versículos 4 a 5 tiene que confiar en la palabra de Dios. El contraste es entre aquí en este pasaje, entre las personas de la fe y las personas que confían arrogantemente en sí mismas y dejan a Dios fuera de su vida. Versículo 4 dice, así es el orgulloso, en él su alma no es recta, mas el justo por fe vivirá. Y la aplicación inmediata fue para los babilonios. Vemos primero el pecador. Los babilonios estaban engreídos por su poderío militar y sus grandes logros. Habían construido un imperio impresionante que estaban seguros de que eran invencibles. Y las palabras de Nabucodonosor lo expresan perfectamente en Daniel 4:30. Él dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder para la gloria de mi majestad? Pero Nabucodonosor y los babilonios no son los únicos que se enorgullecen y se creen autosuficientes. Esta es la condición de la mayoría de las personas en la sociedad actual que pertenecen al mundo y viven en el mundo. El apóstol Juan nos advierte contra la arrogancia de la vida que pertenece a este sistema mundial maligno que está en contra de Dios y sin Dios. Primero de Juan, capítulo 2. Además de engorguleceros,
¿qué más le hace el orgullo a las personas? Los corrompe interiormente, pues el alma del incrédulo no es recta, lo que significa que sus apetitos internos son torcidos y pecaminosos. Se deleita en las cosas que Dios aborrece, las cosas que Dios condena en las 5 A's de este capítulo. Y una de las principales causas de la corrupción en este mundo es lo que Pedro llama los malos deseos, que simplemente significa deseos malignos, anhelos apasionados, y si no fuera por los apetitos bajos de las personas, que anhelan ser satisfechos pero nunca lo son, las industrias del pecado nunca prosperarían. Toda la industria de pornografía, billones de dólares cada año. ¿Por qué? Por causa de los malos deseos, los orgullosos. Pero ¿saben una cosa? Su vida nunca está en paz. Nunca están satisfechas. Constantemente buscan alguna nueva experiencia que las emocione o algún nuevo logro que las haga sentir importantes. El orgullo nos vuelve codiciosos. Y los babilonios no estaban satisfechos con lo que tenían. Codiciaban aún más tierras y riquezas, por lo que se propusieron conquistar todas las naciones que se interpusieran en su camino. Más de un rey o dictador a lo largo de la historia ha seguido esta determinación, solo para descubrir que conduce a la decepción, la ruina y la muerte. Ese es el pecador. Pero habla del justicio aquí. El contraste. El justo vivirá por su fe. Este versículo es citado en Romanos capítulo 1, Gálatas capítulo 3, Hebreos capítulo 10. Esta es la primera de 3 maravillosas garantías que Dios da en este capítulo para animar su pueblo. Esta enfatiza la gracia de Dios, porque la gracia y la fe siempre van de la mano. Habacuc 2:14 enfatiza la gloria de Dios y nos asegura que aunque este mundo ahora esté lleno de violencia y corrupción, algún día estará lleno de la gloria de Dios. La tercera promesa se encuentra en Habacuc 2:20 y enfatiza el gobierno de Dios. Los imperios pueden surgir y caer, pero Dios está en su trono. Él es el Rey de reyes y el Señor de los señores. El justo vivirá por su fe. Este fue el lema de la Reforma. Bien podría ser las 7 monosílabas más importantes de toda la historia de la iglesia. Fue el versículo 4 citado en Romanos 1:17, el que ayudó a Martín Lutero a descubrir la verdad de la justificación por la fe. Y él dijo, este texto fue para mí la verdadera puerta del paraíso. Cuando él reconoció que solo por la gracia de Dios y por fe en la obra terminado en la cruz del Calvario, no por
cualquier obra, sino por fe, uno puede ser salvo. La justificación es el acto misericordioso de Dios, por el cual Él declara justo al pecador creyente y da una posición perfecta en Jesucristo. Yo no estoy aquí para jactarse a mí mismo. Estoy aquí porque Jesucristo me justificó. Y solo por Él. Porque no podemos justificarnos ante Dios, porque estamos con todo el mundo culpables y condenados ante su trono. Todo lo que podemos hacer es poner nuestra fe salvadora en el Jesucristo y su obra de la cruz. Romanos 5:1 dice, por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que en este tiempo difícil había una victoria. No solo somos salvos por fe, sino que nos instruye a vivir por la fe. Primera de Juan 5:4 dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Así la fe es un estilo de vida que es justo lo contrario de engreírse y depender de sus propios recursos. Habacuc sabía que se avecinaba tiempos difíciles para el pueblo de Judá. Y su único recurso era confiar en la palabra de Dios y descansar en su voluntad. Vivir por fe es el tema principal de Hebreos, el libro de Hebreos, ya que en este libro la frase por fe aparece más que 20 veces. Vivir por fe significa creer en la palabra de Dios y obedecerla sin importar cómo nos sintamos, lo que veamos o cuáles sean las consecuencias. Esto se ilustra en Hebreos capítulo 11, el famoso capítulo por fe de la Biblia. Los hombres y mujeres mencionados en ese capítulo eran personas comunes y corrientes, pero lograron cosas extraordinarias porque confiaron en Dios e hicieron lo que Él les dijo que hiciera. Se ha dicho acertadamente que la fe no es creer a pesar de las evidencias, sino obedecer a pesar de las consecuencias, confiando en la fidelidad de Dios. También él tenía que declarar el juicio de Dios. Para los judíos fieles de la tierra, Dios sería un refugio y una fortaleza. Pero para los babilonios impíos que invadían la tierra, Él sería un juez y finalmente castigaría sus pecados y les daría lo que se merecían. Y Dios pronuncia varias ayes sobre 5 pecados diferentes, todos ellos muy frecuentes en el mundo actual. En versículos 6 al 8 menciona la ambición egoísta. Por sí mismo la ambición puede ser algo bueno, pero si motiva a las personas a ser codiciosos, egoístas y abusivas, es algo malo. Dios honró la santa misión
como Romanos 15:20. De esta manera me esforcé al anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido. Esa fue la ambición de Pablo. Escribió en 2 Corintios 5 también, por eso ya sea presentes, ausentes, ambicionamos agradar al Señor. Una ambición que todos deberíamos imitar. Los babilonios estaban consumidos por la ambición egoísta y no se detenían ante nada para adquirir riquezas y expandir su reino. Tenían montones de bienes robados, saqueados de personas indefensas. Dios les advirtió que los dueños de esas riquezas se levantarían algún día para condenarles y cobrar lo que les correspondía. Entonces los babilonios se convertirían en víctimas. Y esto sucedió cuando los medos y los persas invadieron Babilonia y derrocaron a Belsasar. Daniel capítulo 5. Babilonia saqueó a otras naciones y ella misma fue saqueado. Babilonia había derramado ríos de sangre. En su sangre fue derramada. Es una ley básica del universo al final. Cosechamos lo que sembramos. En versículos 9 al 11 ve otro pecado, la codicia. Versículo 9 dice, ay de él que obtiene ganancias ilícitas para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Segundo Efesios capítulo 4, versículo 28, hay 3 maneras de obtener riquezas. Puede trabajar para conseguirla, robarla o recibirla como regalo. Robar está mal porque el 8º mandamiento dice, no robarás. Los babilonios tomaron tierras que no eran suyas para construir un imperio que los glorificara y les aseguraba la seguridad. Su objetivo era la seguridad, como el nido del águila en los altos riscos de las montañas. Por supuesto, se trataba de una seguridad falsa, porque ningún individuo o nación puede construir muros lo suficientemente altos como para mantener a Dios fuera. ¿Cuáles serán las consecuencias de esta codicia? En lugar de tener casas y familias que les reporten honor, tendrán desgracia y vergüenza y finalmente perderán la vida. ¿Y qué dijo Jesucristo mismo? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Los mismos materiales de sus costosas casas testificarían en su contra, ya que fueron saqueados de personas indefensas. Es probable que algunos de los judíos codiciosos sintieron el aguijón de esta reprimenda, ya que estaban amasando fortunas, explotando a los pobres y utilizando ese dinero para construir casas lujosas. Los profetas solían reprender a los ricos porque vivían por el lujo mientras los pobres sufrían. Jesús advirtió a sus propios discípulos
guardaos y presítenos de la codicia. Otros pecados vemos aquí es la explotación de personas. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. Babilonia se construyó con derramamiento de sangre, la sangre de víctimas inocentes. La construyeron prisioneros de guerra, mano de obra esclava que se explotó al máximo. Y Babilonia estaba orgullosa de lo que había construido, pero Dios dijo que no duraría. Sola era combustible para el fuego. La ciudad de Babilonia era una maravilla. Pero sus grandes proyectos no sirvieron para nada. Todo ha desaparecido. Y hoy en día, si quiere ver cómo era Babilonia, tiene que visitar un museo. Cuando yo era joven, mi familia y yo visitamos uno de los grandes museos en Chicago y vimos la exposición sobre Babilonia. Yo recuerdo lo impresionado que me dejó la máquina de la ciudad, maravillándome de que se pudieron construir murallas, puertas, edificios tan magnificentes en aquellos tiempos antiguos. Pero mi asombro se convirtió en una repugnancia cuando recordé que la ciudad se construyó con mano de obra esclava y que el alma de uno de esos esclavos significa más para Dios que todos los edificios juntos. Ese es el tipo de Dios que servimos. Más importante es el alma. Por eso la iglesia no es un edificio, sino es el templo del corazón de cada creyente, donde el Señor Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, queda con nosotros 24 horas al día. Por eso la vida de un creyente es una vida de adoración. No solo los domingos, sino cada día, cada momento, en la manera que viviendo por fe. La caída de Babilonia la Grande nos recuerda que lo que el hombre construye sin Dios nunca puede durar. El explotador acabará perdiendo todo y las utopías del hombre se convertirán en desastres. No podemos explotar a las personas creadas a imagen de Dios y esperar escapar de su juicio. Puede que lleve tiempo, pero al final el juicio llegará. Versículos 15 al 17, otro hay, borrachera y violencia. Esta imagen repulsiva puede interpretarse tanto a nivel personal como nacional. Aunque en la Biblia no existe la abstinencia total, sí advierte contra los males de las bebidas fuertes. La embriaguez y el comportamiento sensual suelen ir de la mano. Noten lo que dice el versículo 15. Ay del que da de beber a su prójimo. Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo para contemplar su desnudez. La palabra prójimo también podría referirse a una nación vecina que estaba embriagada por el poder de Babilonia y que quedó desnudo ante los ejércitos invasores de Babilonia. En las Escrituras, beber una copa de vino puede ser una imagen de
juicio. Sin embargo, lo que Babilonia hizo a otros, Dios se lo hará a ella. Otro hay, versículos 18 al 20, la idolatría. Versículo 19, ay del que dice al madero, despierta. O la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? Mira que está cubierto de oro y plata y no hay aliento alguno en su interior. Lamentablemente el pueblo de Judá también fue culpable de este pecado, ya que durante los años de decadencia del reino adoraron los dioses de otras naciones. Todos los profetas clamaron contra esta flagrante violación del segundo mandamiento, pero el pueblo se negó a arrepentirse. ¿Qué es la idolatría? Romanos 1:25 da la mejor respuesta. Adorar y servir a la criatura en lugar del Creador. Comenzó con Lucifer, Satanás, quien dijo, seré como el Altísimo. Y entró en la humanidad cuando Satanás tentó a Eva con, serás como Dios. Y esta es la filosofía popular en el mundo, que el hombre es lo más elevado del universo y puede elevarse por sus propios medios a cualquier nivel que elija. La idolatría no solamente es desobediencia a la palabra de Dios, sino también es insensato e inútil. ¿Qué valor tiene un Dios hecho por los hombres? Es mucho más razonable adorar a Dios que hizo el hombre. El ídolo no solo es inútil, sino que además hace un mal evidente al enseñar mentiras y dar a las personas una falsa confianza en que el ídolo mudo puede ayudarles. Los ídolos son sustitutos muertos del Dios vivo. Todo aquello en lo que las personas deleitan aparte de Dios, todo aquello a lo que se dedican y por lo que se sacrifican, todo aquel sin lo que no podrían vivir es un ídolo y por lo tanto está bajo la condenación de Dios. En nuestra época las personas famosas son ídolos de millones de personas. Puede ser político, un deportista, los magnates ricos, los actores y actrices, incluso artistas fallados como Marilyn Monroe, James Dean, Elvis Presley, siguen teniendo seguidores. Las personas también pueden adorar y servir a cosas hechas por el hombre, como coches, casas, barcos, joyas, obras de arte. Y aunque todos apreciamos las cosas bellas y útiles, una cosa es poseerlas y otra muy distinta es ser poseído por ellas. Alberto Schweitzer dijo, todo lo que tienes no puedes regalar, en realidad no te pertenece. Te pertenece a ti. He conocido personas que idolatraban tanto a sus hijos y nietos que se negaban a dejarles considerar la posibilidad de dedicar sus vidas al servicio cristiano. Bueno, la posición social puede ser un ídolo, al igual que los logros profesionales. Para algunas personas su Dios es su apetito y viven solo para experimentar placeres
carnales. Y la capacidad intelectual puede ser un hito terrible, ya que las personas adoren su coeficiente intelectual y se nieguen a someterse a la palabra de Dios. Bueno, Dios terminó su respuesta a Habacuc dando una tercera seguridad. Versículo 20. Pero el Señor está en su santo templo. Toda la tierra guarde silencio delante de Él. La primera seguridad se centró en la gracia de Dios. La segunda en la gloria de Dios. Y esta tercera garantía se centra en el gobierno de Dios. Dios está en el trono y Él tiene todo bajo control. Entonces, no debemos ser desilusionados con lo que está pasando en todo nuestro alrededor. Nuestro Dios, un Dios soberano, está en su trono. En cuando el momento es correcto, el tiempo va a terminar para siempre. Nosotros debemos reconocer lo que el salmista dijo en capítulo 46, versículo 10. Estén quietos y sepan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Para Habacuc, ver la visión de Dios y escuchar la voz de Dios marcó una gran diferencia en su vida. Al comprender el significado de las grandes garantías, que la gracia de Dios, la gloria de Dios, el gobierno de Dios, pasó de ser una persona preocupada y observadora a ser una persona adoradora. En el capítulo final de este capítulo, compartirá con nosotros la visión que tuvo Dios y las diferencias que marcó en su vida. Y escúcheme, estoy aquí para decirle, el único persona que puede cambiar y transformar y hacer su vida distinta de lo que vemos en el mundo, con un paz que puede soportar cualquier circunstancia. Estoy aquí para decirle que el único que puede hacer esto es el Señor Jesucristo. No importa dónde esté ahora en este momento, sabemos que en ese momento un Dios santo y puro conoce bien su situación. Y sin duda puede ser que algunos aquí no conocen al Señor como su Salvador y Señor personal. Pero estoy aquí para invitarles a conocerle hoy. La promesa, usted clama a Dios, Él va a salvarle. Es la promesa en el libro de Romanos. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo es vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos.